Muy buenas tardes, pues bienvenidos. Vamos a comenzar con una nueva sesión de conferencias psicológicas esta semana aquí en Centro Psicoemocional Esperanza. Para dar inicio voy a dar mención de nuestra misión, que nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, esta semana en Centro Psicoemocional Esperanza vamos a estar tocando los tres temas que son los tres gigantes del alma, que son la ira, el miedo y el amor. Y el día viernes vamos a cerrar con un tema espiritual denominado los frutos del espíritu. Entonces, pues pongan mucha atención, van a estar muy bien estos temas que vamos a estar tratando. Para cualquier duda, vayan anotando en un papelito o en su celular, cualquier duda que tengan y escríbanlo en el chat para que al último Giovanni nos pueda dar una respuesta o una orientación acerca de sus dudas. Y pues bien, pues voy a invitar a pasar al compañero que nos va a estar apoyando el día de hoy, que es el maestro en ciencia Giovanni Munarres Vázquez. Adelante, Giovanni. Muy buenas tardes. Gusto en estar aquí con ustedes una vez más en esta emisión de este tema psicoemocional que tiene que ver con la ira. Y ciertamente, cuando escuchamos esta parte de el gigante, un gigante, pues los gigantes son para derribarlos, no para atemorizarnos. Pues bien, sabemos nosotros que cuando tenemos delante nuestro algo que representa como ese monstruo gigantesco, nos remite, ¿verdad?, al famoso relato de David contra Goliat. Goliat era el gigante que atemorizaba, que irradiaba enojo, rabia contra los que estaban ahí. Pero David, siendo un pequeño, supo derribar ese gigante con una onda. Tiró, le pegó, lo noqueó y lo venció. Pues bien, ¿cuál es nuestra meta siempre? Cuando tenemos estas dificultades, tenemos siempre estas dos opciones, las dos opciones, siempre. O afrontamos o nos quedamos igual. Entonces, esta parte de la ira no la vamos a ver como un ente externo que viene y nos lleva a sentir este enojo, esta rabia, esta intolerancia o desesperanza. No, 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 no. La ira vamos a verlo como algo que nosotros mismos, a través, obviamente, de lo que hacemos, de lo que pensamos, terminamos creándola. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con el control de la ira y las funciones que pudiera tener la ira. No estamos hablando necesariamente de estar molestos, enojados o sacados de onda. Cuando hablamos de una persona iracunda, estamos hablando de una persona que generalmente las cosas se las toma muy a pecho, se las toma muy personal y sobre reacciona constantemente. ¿A través de qué? De insultos, palabras altisonantes, conductas agresivas, acciones un poco exasperantes como lanzar objetos. Es decir, una persona que está completamente dominada por la ira, pues sí, constantemente se va a estar metiendo en problemas. Pero aún las personas con graves problemas de ira iniciaron con pequeños problemitas de ira que ignoraron y que no aprendieron a manejar. Es decir, esto es como las adicciones. Nadie empezó, si habláramos del tabaco, nadie inició fumando 30 cigarros al día. Empezó fumándose unos cuantos hasta que finalmente se fuma 20, 30 o 40 cigarros. En las cosas emocionales pasa lo mismo. Las personas que las vemos constantemente iracundas, desfasadas, descarriladas, en enojo, en furia,
pues estamos hablando de que ya es la expresión máxima de un problema que inició hace mucho tiempo. Así que es importante que en esta presentación vayamos reflexionando si nosotros de repente tenemos estos destellitos, estos pequeños destellos de ira, que si no aprendemos a controlarlos en este momento, pues claramente con el tiempo nos vamos a convertir en personas que fácilmente perdemos el control. Pues vamos a ver algunos aspectos teóricos que tienen que ver con este aspecto de la ira. Adelante, por favor. Primeramente partimos del hecho de que cuando hablamos de ira, estamos hablando de algo presente en la naturaleza humana, en algo que es parte de nuestro sistema emocional y que incluso tiene una función necesaria para, bueno, desde tiempos primitivos, ¿verdad? Tenía esta función, pues evidentemente de ataque para subsistir. Hoy la tenemos en nuestra era moderna y contemporánea, la tenemos más fácil y desafortunadamente la cuestión de la ira la estamos utilizando para cuestiones que no corresponden digamos, a esa función primitiva que tiene la ira, sino que ahora tiene más una cuestión que ver con mal manejo. Pero, ¿cuál es la función básicamente necesaria de la ira? Pues nomás pregúntate, ¿qué haces cuando tienes mucho enojo, cuando estás molesto? Mm, Cuando estás enojado, cuando tienes ira, ¿qué es lo que sucede contigo? ¿Qué es lo que sucede con tu cuerpo? ¿Qué es lo que sucede en tu mente? Y vas a experimentar que tienes una energía física, eh, como un volcán que está estallando. Pues evidentemente, si esa energía la canalizamos correctamente, pues vamos a vernos beneficiados. Porque finalmente no es una cuestión de cómo le hago para no sentir enojo, molestia o incluso ira. Acá por acá tenemos un desacuerdo, una molestia, un enojo, pero ya la ira estamos hablando cuando precisamente esa emoción desagradable salió de control. Y saliendo de control es cuando normalmente pues nos convertimos en personas que nos estamos dañando a nosotros mismos y a los demás a través de nuestras palabras y de nuestros actos. Entonces, pero como tal, la ambición no es no experimentar emociones como enojo o ira, sino más bien qué hacemos cuando tenemos esa emoción. Es decir, lo que va realmente a determinar lo negativo o lo positivo de una emoción es qué hacemos cuando la experimentamos, qué haces con esa. Entonces, si aprendes a canalizarla correctamente, pues sabrás que esa emoción tiene funciones adaptativas, tiene funciones de regulación y, por supuesto, que suelen aparecer cuando percibimos una situación amenazante, injusta o una situación que me está generando frustración. La frustración es eso de que las cosas no son como yo quiero, las cosas no me salen como yo esperaba, las cosas no están como yo pido. Eso genera frustración en una persona emocionalmente estable y bien regulada. Procesa ese proceso y dice, bueno, en esta ocasión no pude, tal vez la próxima lo haga. Sin embargo, una persona que ya ha perdido el control, que generalmente tiene respuestas iracundas, cualquier situación la percibe como suficiente para explotar. Entonces vamos a hacer este llamado, ¿verdad? A reflexionar y a hacernos un análisis personal y decir, bueno, qué cosas, qué situaciones son las que más me molestan y cómo reacciono ante esas situaciones o a esas personas o cosas que a mí me molestan. Y eso es un buen inicio. Saber qué es lo que a mí me hace enojar es un buen inicio. Saber cómo es, como en el pasado he reaccionado a esas situaciones es un avance, pero ahora lo importante es este plan de acción. ¿Cómo voy a reaccionar en situaciones similares?
¿Cómo voy a tomar las cosas cuando no me salen como yo quiero, como yo espero? Porque esto de la ira siempre es este termómetro emocional que va avanzando y está siendo alimentado por esta leña que estoy echándole al fuego, que son pensamientos, ideas, creencias o significados o definiciones que estoy haciendo acerca de esa situación. No es la misma decir, ¿verdad? Ira no me miró, no me vio, lo saludé, no me vio. A decir, Ira me ignoró, el hijo de su tal por cual. Entonces, esos significados que les damos a las cosas cotidianas va a ir determinando poco a poco este mecanismo de sobrereacción. Estamos sobrereaccionando a situaciones completamente triviales, normales, naturales, pero estamos constantemente sobre reaccionando. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a autorregularnos. Nada más un comentario, Giovanni. Adelante. Molestarte y enojarte no es lo mismo. ¿Es pregunta o es comentario? Yo digo, afirmo, Ajá, ok. que yo me molesto, por ejemplo, me molesta ver una cama extendida, ver una mesa sucia, pero no me enojo. O sea, me molesto, esta cama está extendida, no ha tendido la cama. O que en una mesa haya, pues ya sabes, plato. Me molesta, pero no llego a enojarme. Bueno, sin poder determinar necesariamente qué está antes o después o qué o cuál de esas dos reacciones son más cercanas a la ira, aquí lo importante es que aprendamos a que se queden ahí, en la molestia, en el desacuerdo o en el enojo, porque intervengo activamente para evitar que ese incendio pues se propague. Entonces, llego ante una situación que me molesta, o diría el compañero, me molesta o me enoja, la que sea. Siempre esa situación que nos molesta o nos hace enojar, vamos a decirle que es el 20%. El otro 80% de la ira tiene que ver con lo que creo yo de eso, con lo que pienso yo de eso, mis ideas, mis creencias, mis significados que le doy a eso. Ah, lo hizo adrede. Ah, lo hace para molestarme. Ah, piensa que soy su tonto. Y entonces empezamos a repetir un guión interno que lo único que está haciendo es elevar este termómetro, elevarlo, elevarlo, elevarlo. La ira normalmente hacemos referencia a cuando ya hay pérdida de control, es decir, empiezo a gritar, a ofender, a actuar de forma impulsiva, primitiva, pues, azotando puertas, aventando cosas, etcétera. Cuando aprendemos a mantener el enojo en esa justa dimensión, bueno, pues estamos aprendiendo precisamente de la autorregulación, estamos aprendiendo del autocuidado, pero si es ese termómetro que se va calentando, pero ¿qué lo está calentando más? Es muy probable que no sea la situación que detonó o desencadenó la molestia, sino todos esos significados negativos que le doy a esa experiencia, a esa situación. Podemos poner, por ejemplo, pensar, a ver, ¿cuándo fue la última vez que yo recuerdo que me enojé mucho por una situación que me molesté mucho, me enojé mucho? Y cuando pensamos en esa situación y hacemos un análisis honesto, vamos a encontrar que la acción, sí, ciertamente fue el detonante, pero lo que verdaderamente propagó todo lo demás es todos los significados negativos que le di, esas ideas, creencias, connotaciones y definiciones negativas que hago acerca de eso que pasó. Entonces aprendamos a detenernos en la acción. Sí, ciertamente hay acciones que nos molestan, ciertamente hay acciones que nos enojan, pero debemos de pensar que seguramente también nosotros hacemos cosas que molestan a otros, que hacemos cosas que hacen enojar a otras personas. Pero si lo mantenemos en ese justo margen, en esa justa dimensión de las interacciones
normales y naturales. Es completamente natural y es completamente normal que haya desacuerdos, que haya molestias, que haya enojos. Pero cuando hablamos de este gigante que se impone delante de ti para aplastarte, para destruirte, estamos hablando ya de la ira, que es ese enojo ya descontrolado. ¿Pero por qué está descontrolado? Porque permitimos que fuera creciendo ese termómetro emocional y llegó el momento en el que rebasó mi umbral de control y rebasando ese umbral de control, ¿qué es lo que sucede? Sobre reacciono. Entonces sí, sí es importante aprender a mantener bajo control esa emoción. Ningún estado de ira va a aparecer si yo aprendo a controlar esa emoción en esos niveles controlables. Está pasando esto que me molesta. ¿Qué hago? Le doy una connotación diferente, me cuento una historia diferente. Estaba escuchando, bueno, las personas que padecen de celotipias le hablan, por ejemplo, a su esposa y no le contesta. Y no dicen cosas como, ha de estar ocupada, a lo mejor tiene el teléfono a un lado, o tal vez esté cocinando. Y no, no, normalmente, ¿qué es lo que piensan? Todas esas connotaciones negativas. No me quiso contestar. ¿Con quién ha de estar? ¿Qué estará haciendo la muy canija? Entonces, resulta que la acción era un 20%. Pero todo lo que pensó, todo lo que creyó, todo lo que esparció en su mente fue el verdadero torbellino. Entonces, normalmente, obviamente sí habrá situaciones que legítimamente generen mucha indignación y rabia y enojo, pero en la mayoría de los casos es más por todo lo que pensamos que lo que realmente sucede. Y es parte de lo que vamos a ver ahorita adelante. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el componente que tiene que ver con los pensamientos? Pues esas ideas, esas creencias, esa, esa reafirmación que hago constantemente de creer que esa situación sucede. Una, porque quieren hacerme enojar, porque quieren hacerme molestar o porque de plano quieren hacerme pasar por una situación de injusticia. Podemos decir muchas cosas, pero en los pensamientos estriba la medicina o estriba el veneno. Los pensamientos van a ser la medicina a las emociones como la ira o el veneno. Dicho en otra analogía, la gasolina que enciende el fuego. Entonces, pues, ¿qué tipo de pensamientos tienen las personas que tienen problemas de control con la ira? Pues evidentemente pensamientos que reafirman la ofensa, que exacerban el problema, magnifican la situación a tal punto que les parece inaceptable, les parece totalmente algo que no puede ser pasado por alto. No sé si han visto ustedes videos en las redes sociales, se ven gente que se baja del carro con una cruceta y pegándole al cristal del otro carro, totalmente desquiciados. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues le pitó, se le metió, le hizo una seña obscena, lo que sea. Pero si somos juiciosos y estrictamente analíticos, nos vamos a dar cuenta que esas acciones son meros mm, asuntos triviales que no tienen verdadero peso emocional, que toda esa respuesta emocional es por toda esa carga personal y cultural que tengo de no dejarme, de para que se le quite, pues yo voy a gritar más fuerte y vas a ver con quién se acaba de meter, no va a ver el broncón, y empieza toda esta cultura personal y social de ser el más agresivo, como justamente en esta metáfora de la selva, ¿verdad? Pareciera que todavía estuviesen en la selva viendo a ver quién es más agresivo, no quién es más listo, no quién es más inteligente,
más argumentativo. No. ¿Quién es más agresivo, más violento? Ciertos sectores de la población pareciera que están en ese afán constante de demostrar que son más violentos, más agresivos que los demás. Pues bueno, ¿qué genera esto? Pues problemas de agresión, problemas graves sociales y personales. Entonces los pensamientos vamos a convertirlos en nuestra medicina. Pues muy sencillo, ¿cómo convierto los pensamientos en mi medicina? Pues, pues piensa lo que te ayuda a estar bien. Piensa, aprende a forzar este sistema que parece que está diseñado para hacerte pasar un mal momento, que está hecho para afectarte, para molestarte, para perturbarte, porque insisto, una cosa es la acción o el detonante que te molesta o te enoja y otra es todo lo que tú le cargas, todo lo que tú le pones de tu cosecha. Y eso ahí es donde está verdaderamente el problema. Entonces, vamos a convertir este componente en nuestra medicina, cambiando nuestros pensamientos, cambiando esas definiciones negativas por definiciones positivas. ¿Qué es una definición positiva? Decir que eso que sucedió, por ejemplo, fue un error. Es, es decir, yo tengo dos opciones. Una definición negativa sería, lo hace para molestarme, lo hizo para molestarme. O una definición positiva sería, mm, cometió un error, no se dio cuenta. Entonces, parecemos así como que entonces así me voy en la vida disculpando a todo mundo, justificando el proceder de todo mundo. Pues sí, depende cómo quieres vivir. ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir resentido, molesto, enojado, frustrado, amargado? Pues bueno, continúa en tu afán de ser el que más grita o el que más se opone o el que es más violento. Es lo que va a suceder. Pero en realidad los pensamientos son esa parte de decir, bueno, a estas cosas que me molestan les cambio el significado y cambia la respuesta. Es una cuestión muy sencilla, pero que si nos aferramos a la papa caliente, nos vamos a quemar. Siguiente componente, por favor. Componente fisiológico que tiene que ver con lo que sucede en el cuerpo. Claro, cuando alguien está en un estado de ira, todo cambia. Su respiración, su presión arterial, su frecuencia respiratoria, su tensión muscular, su sistema nervioso, todo cambia. Todo entra en desbalance. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestro cuerpo nos ayude a estar bien? Me siento, respiro profundo, cierro los ojos, me desconecto, obligo a mi cuerpo a apaciguarse. La estrategia más efectiva para un momento o una situación de mucho enojo es huida. Esa técnica de huida no es necesariamente que tengo una discusión aquí en mi casa, voy a salir corriendo. No, la huida puede ser simple y sencillamente, por ejemplo, meterme al baño. Me meto al baño. ¿Cuánto? 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Y dentro, donde estás tú solo ahí, empiezas a enfriarte y empiezas a darle un significado distinto a la situación. Ya que este termómetro baja esa temperatura, vuelvo. Bueno, entonces sí, como te iba diciendo, yo creo que esto y esto otro. La verdad, los escenarios cambian, pero tenemos que aprender a que nuestro cuerpo nos obedezca. ¿Por qué? Porque cuando alguien está muy agitado, con su respiración muy entrecortada, su presión arterial sube, su respiración, sus papilas se dilatan, sus músculos se tensan, pues está preparado para el ataque. Está preparado para atacar. ¿Y cómo lo hace normalmente? De forma verbal. Y algunos lo llevan al terreno físico, en efecto. Atacan físicamente.
pero también esa misma respuesta la podemos utilizar para la huida. Y yo sé que culturalmente tiene una connotación muy negativa, huida, suena como a una cobardía, suena como a una debilidad, como algo que de plano lo hacen los miedosos, qué sé yo, pero el ataque físico lo hacen los primitivos que carecen de inteligencia y de habilidades esenciales. No estamos ya en la selva, ya no se miden las fuerzas con músculos. Ahora usamos esas mismas respuestas físicas para la huida, que es justamente lo que haría una persona, pues, emocionalmente estable, que es emocionalmente inteligente, que sabe de estrategias, que sabe qué hacer para controlarse, regularse, etcétera. Entonces, ante una situación de mucho enojo, pues nuestro cuerpo nos va a demandar algo. O atacas o huyes. La invitación es huye. Y el huir, les digo, aunque se escuche cobarde, en realidad huir es algo inteligente. Significa que yo salgo de esa situación, yo salgo de ese contexto, de ese lugar, de ese momento en el que se está produciendo un incendio. ¿Quién se queda en los incendios a ver si me quemo? No, no es inteligente. Tendrías que estar mal, tendrías que no estar pensando, tendrías que estar con tu lóbulo frontal bloqueado, que se encarga precisamente de el juicio. Si lo tienes bloqueado, pues te vas a quedar ahí, te vas a quemar. Pero la inteligencia consiste en retirarme, alejarme, apartarme de la fuente de calor. Adelante. Es que la ira te tapa el cerebro, Ujú. al menos a mí. Sí. A veces que me he puesto así iracundo, Ujú. no pienso, se me nubla la vista. No razona el cerebro, Es correcto. en mi caso, pues. Entonces, como no razonas, pues puedes hacer cualquier tarugada. Sí, es que ese es uno de los componentes claves de la ira. Digamos que el aliado de la ira es bloquear el centro de razonamiento que es el lóbulo frontal y empezamos a actuar de forma primitiva, impulsiva, bestial, animalesca, pues. Pero los seres humanos tenemos una característica diferente. Se supone que somos razonables, que sabemos razonar, somos hombres pensantes, pero evidentemente que la ira a un nivel elevado desconecta los centros de razonamiento y actuamos de forma primitiva, impulsiva. Una persona en un completo estado de ira puede hacer las cosas más atroces que nos podamos imaginar. Incluso podemos informarnos que lo cual es cierto, que en estos momentos hay personas purgando sentencias por homicidio, por un momento que perdieron el control, un momento que simplemente se cegaron del enojo y agarraron el machete y cortaron a pedacitos a fulano o a sutano. O un momento en el que alguien en una pelea de carro a carro, alguien traía un arma y lo valió. Podemos hacer un listado enorme de personas que eran normales, como tú, como yo, como todos, pero permitió que ese enojo llegara a tal nivel donde se desconecta el cerebro y actuamos de forma impulsiva, no vemos consecuencias, no vemos riesgos, no percibimos nada. Lo único que hacemos es actuar como animales salvajes. Pero para eso tenemos que trabajar en la emoción desde que surge. Estoy en una situación que me está molestando, que me está enojando, que me está provocando ira, pues me tengo que apartar. Me quedo ahí, me voy a quemar. Tengo que actuar con inteligencia, porque por lo menos en ese nivel todavía la tengo. Pero si espero a que la ira esté por acá, no hay inteligencia que valga. El propio Albert Einstein, ¿verdad? Puede ser un genio, pero si deja que sus emociones se vayan al tope, aun cuando él era un genio, también
Seguramente tenía reacciones irrazonables, impulsivas. Entonces no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de control, de regulación, de aprender a decir, ya. Si yo un metal lo pongo en el fuego, el metal se va a ir calentando en la medida en que permanezca en el fuego, ¿verdad? Si yo quito el metal del fuego, el metal se empieza a enfriar. Bueno, ¿cómo nos vamos a enfriar nosotros? Pues saliendo de la situación que me está generando enojo. Punto. Siguiente componente, el componente conductual que tiene que ver ya con lo que hago. La ira está acompañada de, pues, acciones como gritar, insultar, golpear, romper objetos, confrontar, provocar, retar a los demás y respuestas impulsivas como precisamente están las personas con un rostro así duro, y no hay serios, y ¿qué tienes? Nada, y la ira también se lleva hacia adentro, y esa ira no es menos mala que la otra, solo que la ira explosiva la ven los demás, la ira implosiva nomás la siente la persona, y puede andar incluso con una sonrisa, pero se está destrozando, se está contaminando, ¡ah! Se está matando. La ira, les digo, a un nivel por encima de nuestro umbral de control, nos va a meter en problemas. ¿Qué función tiene la ira? Pues tiene la función, como les decía, en los tiempos primitivos, de conseguir el alimento, estar peleando con un mamut o qué sé yo. Pero en estos momentos, en realidad, no tiene una función práctica. Tenemos que aprender a reconocerla cuando va creciendo, detenerla, porque ahorita sí nos va a meter en problemas, nos mete en problemas. Ya no hay forma de canalizar allá en las praderas, corriendo, peleando con bestias salvajes, ¿no? Generalmente hoy lo trasladamos a personas, y ahí está la persona que en un momento perdió el control, agarró una piedra y se la tiró al compañero con el que estaba peleando, se la pegó acá, le quebró el cráneo, lo dejó en coma 20 días, finalmente murió, pero ya para después de 20 días el otro ya estaba que no, ay, que mi compadrito querido, yo nomás, es que yo no sabía lo que hacía y que, bueno, tenemos que aprender a identificar cuando estamos en una situación que nos está quemando. Las respuestas asertivas son las formas de atender esa ira. ¿Cuáles son? Lo hemos dicho, todo lo asertivo tiene que ver con acertar, dar en el blanco, decir, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, finalmente, la ira puede tener respuestas constructivas. ¿Y cuáles son esas respuestas constructivas? Yo les he dicho, a ver, cuando estés enojado, ponte a correr, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer labores, ponte a hacer algo productivo, y verás cómo esa energía termina siendo una buena medicina. Así que hay mucho que decir de la ira, pero más de lo que tenemos que decir de la ira es, con lo que nos quedamos es, podemos controlarla. ¿Cómo? No la vamos a controlar ya que está aquí, convertida en una ira total. Ahí es incontrolable, no puedes controlarla. La ira se controla precisamente antes de que se convierta en ira, cuando es un enojo, una molestia, una inconformidad, un desacuerdo. Ahí es donde está el trabajo. No esperemos a que se convierta un fueguito en un incendio, porque como dice el dicho, hasta un pequeño fósforo puede acabar con un bosque entero, siempre y cuando se le permita que se propague. Así que, bueno, si tienen alguien algún comentario, alguna pregunta sobre este tema de la ira, pues adelante. Sí, Giovanni, pues vamos a dar unos segunditos nada más a ver si las personas que están conectadas por Zoom se animan a hacer alguna pregunta, algún comentario respecto al tema. Entonces, pues vamos a dar unos segundos a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Y justamente está
Justamente los estudios están plenamente demostrados que en invierno los problemas de ira disminuyen, bajan mucho. Los delitos que tienen que ver con agresión, que tienen que ver con violencia, cuando empieza lo fresco, empiezan a disminuir. Su tope más alto son en los meses más calurosos del año. Así que, bueno, vienen tiempos de paz. Ok, pues muchas gracias. Nos vemos aquí la próxima emisión. Pues bien, muchas gracias, Giovanni, por el desarrollo de este tema pues, muy interesante de la ira, con mucha tela que cortar. Y pues comentarles que estos temas se suben diariamente a nuestra plataforma de YouTube. Nos pueden encontrar como Centro Psicoemocional Esperanza, donde pueden ver este tema y muchos más. Tenemos cientos de temas de aspecto psicológico y de situaciones emocionales que pueden serles de mucha ayuda. Entonces los invitamos a que nos sigan viendo en nuestra plataforma de YouTube o bien que nos sigan por Facebook, Instagram también. Nos encontramos como Centro Psicoemocional Esperanza y en TikTok. Y pues bien, con esto vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy. Muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando. Voy a dar terminada la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buena tarde.